Bueno, si les parece, hemos dejado unos minutillos para que la gente fuera conectándose. Eh, y bueno, si les parece, comenzamos. Buenos días a todos, una vez más, un jueves más. Muchísimas gracias por la asistencia a esta audiencia virtual, este conjunto, este ciclo de conferencias bajo el título El futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Eh, Antes de comenzar, como cada día, les recuerdo que en el canal de YouTube de Aleria Legal Tech Colombia van a tener las grabaciones subidas de todas aquellas sesiones que ya hemos tenido. A continuación os voy a dejar en el chat eh, la de la semana anterior. Ahí la tienen. Y por supuestísimo, esta de hoy, del día de hoy y las que vayan realizándose en los días siguientes, las semanas siguientes, se irán subiendo. Pues si algo se escapa y quiere acudir a revisarla. En el día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Contreras, un placer para nosotros. Él es abogado con un máster en protección de datos por la Universidad Internacional de La Rioja y especialización en responsabilidad y daño irresarcible de la Universidad Externado de Colombia. Destaca por su capacidad investigativa, por sus habilidades en tecnología de la información, liderazgo y el enfoque en áreas como el derecho informático, la propiedad intelectual, la protección al consumidor y el derecho contractual. En el día de hoy, pues va a venir a hablarnos, va a presentar su ponencia bajo el título Tecnologías de rastreo y privacidad de la red. El caso Google versus Colombia y la necesidad de regulación, en la cual se expondrá el impacto de las tecnologías en el rastreo de la privacidad y la urgencia de establecer regulaciones para proteger a los usuarios en el entorno digital. Yo creo que de este caso, en las ponencias anteriores, se ha mencionado como algo importante, pero nunca hemos llegado a entrar en profundidad. Y por nuestra parte hemos considerado muy oportuno entrar en materia para que alguien tan experto y con tantos conocimientos en la materia como Andrés, pues nos pueda ilustrar con este caso y bueno, con lo comentado, ¿no? Con la protección de la privacidad en este área. Por supuesto, como cada día, al final de la sesión responderemos a todas aquellas preguntas que vayáis dejando por el chat o por el apartado habilitado para preguntas y respuestas. Al final de la sesión se las mostraré a Andrés y pues se las responderá. Sin tomar más tiempo prestado, doy paso a Andrés. Así que Andrés, por favor. Bueno, muchas gracias. La invitación para mí fue más que bien recibida porque creo yo en el contexto de esta coyuntura que ha traído la posibilidad de una actualización en nuestro régimen de protección de datos personales, pues ir acompañado de tan altos expositores, de temas tan novedosos para lo que podría llegar a ser el contexto vigente de nuestra normatividad, pues es más que aprovechable. Entonces yo creo que precisamente como se mencionaba, la idea es abarcar todo esto desde la necesidad de una nueva regulación que yo creo, por lo que hemos podido ver en estas conferencias que se han presentado, eh, sí representa una necesidad. Sí hay que buscar una forma de que Colombia y su normativa se ponga al tenor y en línea con lo que son los esquemas de protección de datos personales, no porque un país propenda, perdón, por un esquema regulatorio un poco más amplio o más estricto, sino porque precisamente es la realidad, ¿no? No es simplemente una comparativa entre un país y otro, sino es una adopción de, de lo que refleja precisamente el avance tecnológico y la utilización de nuevas tecnologías, la forma en la que impactan los datos personales y, por qué no, la mejor manera de visualizar los datos personales como una fuente de negocio. Sí, yo creo que ese tal vez es el potencial de lo que hemos podido nosotros observar, que las grandes empresas han podido observar desde hace mucho tiempo atrás, pero que tal vez por esa forma restrictiva en la que se plantean ciertas regulaciones, pues no dejan que los datos personales puedan ser tomados por sus propios titulares y por las empresas y entidades que gestionan esta información como un baluarte que permita mejorar no solamente la protección de estos derechos derivados de los datos personales, sino a la vez
de los diferentes modelos de negocios que toman como base esta información. Entonces, precisamente ese tal vez es el contexto inicial que yo les quería ofrecer. No nos vamos a quedar solamente en ese esquema proteccionista, sino que queremos visualizar cómo desde los diferentes agentes que participan en el flujo de vida de la información de los datos personales, pues pueden sobresalir otros tantos intereses. Entonces, a la pregunta, anticipándome obviamente a lo que va a ser el contenido de la presentación, si se necesita una reforma, una derogación, yo pensaría que es precisamente esa eh, la respuesta que ya cala de una vez en la mente y en el entendimiento de todas aquellas personas que hemos podido abordar la protección de los datos personales como un esquema en doble vía, como les acabo de mencionar. ¿Cómo quiero yo plantear esta charla, esta conferencia? De entrada, pues no deja de ser cierto que las tecnologías de rastreo, tal cual como se ha presentado en la casuística, eh, sobre todo en el caso de Google versus Colombia, que lo vamos a abordar más adelante, toma como referente las tecnologías de rastreo, pero el trasfondo de esto no es otro que validar cuál es la mejor manera de entender la territorialidad de una ley vigente en estos momentos como la ley 1581 y cómo podría llegar a ser esa novedad que nos traería el proyecto de ley, futura ley de protección de datos personales en nuestro país. Entonces, de entrada, pues sería abordar este tema de la territorialidad de la ley, cómo a la par con esa idealización de si aplica o no aplica una normativa, los flujos transfronterizos de datos tienen precisamente las repercusiones que se esperan y cómo alineados con eso que es innegable y es que los datos, precisamente por el alcance que tienen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, no tienen precisamente esa barrera que sí tienen otro tipo de actividades de índole comercial incluso, como lo es un territorio, un área limítrofe que determina la aplicación o no de una ley. Tendremos también la oportunidad de llegar a este punto de concretamente establecer cuáles son los elementos más importantes frente a las tecnologías de rastreo y algunos consejos o recomendaciones, porque tal cual como lo mencionaba, es innegable que estas nuevas tecnologías, dentro de ellas las de rastreo, son de común uso y que representan unos retos para aquellas empresas y entidades que quieren hacer un buen uso de ellas sin menoscabar derechos y libertades de las personas que son, eh, digámoslo así, tocadas precisamente por el alcance de estas tecnologías. Entonces, entrando en materia frente a la territorialidad de la ley, primero en el marco de lo que está vigente, que es la ley 1581, quiero plantear este contexto, esta primera consagración que es a nivel constitucional, ya conocidos por todos o la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, el artículo 15 que determina en términos generales cuál es el alcance precisamente de ese derecho a la protección de los datos personales y el habeas data, que valga decirlo, no está como derecho fundamental que es limitado o restringido a una nacionalidad o a la digámoslo así, a la ubicación de una persona en un determinado territorio. Este reconocimiento que hace la Constitución lo hace en términos generales, lo cual nos llevaría a priori a pensar que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, independientemente de si se ubica o no en el territorio, pues se le aplican precisamente o se le reconoce más bien ese derecho y esas libertades asociadas con sus datos personales y con el derecho a habeas data. El artículo 20 también de la Constitución plantea otro derecho y otra libertad relacionada con la información, el alcance que tiene este derecho, pues a que yo reciba información, a solicitar esa información y a entregarle, pues digámoslo, que para ser pragmáticos dentro de este derecho asociado a la información, pues también calaría lo relacionado con datos personales. Ya en estricto sentido, el artículo cuarto de la Constitución nos habla sobre el deber tanto de nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, aquí de entrada, nuevamente insisto, en términos muy generales, nos está dando un primer brochazo de lo que podría llegar a plantearse como el principio de territorialidad que se ve reforzado posteriormente con una consagración legal que está en el Código Civil y que digamos que también busca tener un impacto generalizado sobre las diferentes actividades que pueden llegar a ser reguladas. Tanto el artículo 18 como el 19 y 20 del Código Civil nos da precisamente un alcance un poco más aterrizado de lo que es este principio de territorialidad. El 18 por su parte nos dice que
la ley es obligatoria a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Ya aquí tenemos un criterio que se establece y que, digamos, lo ha sentado las bases de lo que podría llegar a ser esa aplicación territorial de la ley 1581, y es que nos habla de la residencia, es decir, un vínculo directo con el territorio, con el país. Dice también que este principio de territorialidad obliga respecto al territorio del Estado respectivo. El 19, por su parte, nos trae una serie de excepciones a esta territorialidad, o mejor dicho, nos da unos ejemplos mucho más claros de lo que podría llegar a ser territorialidad aplicada precisamente a situaciones en las que los nacionales colombianos residentes o domiciliados en un país extranjero se les aplican las leyes nacionales. Entonces, más que el principio de territorialidad, sería en este caso el de extraterritorialidad, cuando queremos entender cómo leyes que son aplicables o que son directa y exclusivamente aplicables y generan efectos en Colombia, también lo pueden hacer en el extranjero. Casos muy puntuales relacionados con los derechos y obligaciones civiles, al estado civil de las personas, a la capacidad de las personas, eh, derechos asociados, derechos y obligaciones asociados a la familia, y en el artículo 20 otra excepción adicional que es la de todos los bienes, todos los derechos derivados de la adquisición de bienes y la propiedad privada. Entonces, este más o menos es la consagración tanto constitucional como legal de estos dos principios, el de territorialidad y extraterritorialidad. ¿Qué tenemos nosotros a nivel jurisprudencial? Primero, pues el reconocimiento del principio de territorialidad como una fuente, o más bien una base consustancial a la soberanía de los estados, que determina que es precisamente el Estado el encargado de expedir normas y hacerlas cumplir. Derivado de este principio se han entendido un par de reglas que son las reglas de territorialidad subjetiva y territorialidad objetiva. Ya aquí de entrada quisiera yo que ustedes se vayan planteando dentro del conocimiento que tienen de alguno de los casos que se ha analizado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional en materia de protección de datos personales, cuál es, cuál es la regla que deriva de este principio de territorialidad que se aplica a esta casuística que ya de vieja data ha analizado la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a la regla de territorialidad subjetiva, tenemos que el Estado puede establecer y aplicar normas sobre actos que inician en su territorio pero que culminan en otro Estado. Y en cuanto a la territorialidad objetiva, tenemos que el Estado aplica estas reglas y estas normas frente a actos que inician fuera del país, pero que culminan o tienen efectos sustanciales o directos dentro de él. Dentro de una perspectiva ligera, todos podríamos advertir que cuando analizamos las diferentes decisiones que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio, insisto, como autoridad de control en materia de datos personales, frente a agentes extranjeros que no podemos dejar de identificarlos como gigantes de Internet, y frente a al alcance que tiene la ley 1581 frente a ese tratamiento que hacen, que realizan estos agentes extranjeros, de una apuntaríamos por la territorialidad subjetiva como primera opción. No obstante, también valdría la pena eh, hacer un análisis sobre si esto que refiere a la territorialidad objetiva, es decir, la forma en la que actos iniciados en el extranjero generan efectos directos dentro del Estado colombiano, también es aplicable. No olvidemos pues que, pues digamos, esos efectos los perciben directamente nacionales residentes en el territorio colombiano, por lo que es muy posible que esa interpretación también asociada a la territorialidad objetiva como parte de ese principio de territorialidad pueda llegar a ser un argumento que antes de la expedición de una nueva ley o de un nuevo reglamento asociado al tratamiento de datos personales en nuestro país, pues pueda llegar a tener cabida. Lo importante que me parece a mí aquí mencionar es que estamos hablando en estricto sentido de territorialidad y no de extraterritorialidad. No estamos nosotros arguyendo ninguna excepción a ese principio, sino que básicamente estamos, o más bien la superintendencia a través de las decisiones que ha dado, está tomando precisamente esa noción de territorialidad, haciéndola extensiva a agentes que están fuera del Estado colombiano, pero bajo una idea clara, y es que son actos que inician dentro del territorio colombiano. Y esto tiene mucha
tiene una representación mucho más clara y evidente cuando hablamos de las tecnologías de rastreo. Vale la pena mencionar acá que eh, por tecnologías de rastreo tenemos nosotros la facilidad de asociarlas directamente al uso de cookies, pero no necesariamente son las únicas tecnologías de rastreo que se pueden llegar a implementar. Ya lo vamos a abordar más adelante, pero es tal vez el mejor referente para explicar cómo esta regla de territorialidad subjetiva aplica a lo que llegara a ser los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer del alcance de la Ley 1581 más extensivo, incluso aplicándolo a agentes que están fuera del territorio colombiano. En cuanto a lo que nos dice la Ley 1581 actualmente, pues aquí me voy a detener únicamente en lo que es ese principio o ese criterio territorial general, del cual básicamente tenemos que la aplicación de esa ley de la 1581 está basada en la administración de bases de datos dentro de Colombia, lo cual pues digamos ya plantea tajantemente una línea que permite escindir cuando hablamos de territorialidad y extraterritorialidad, y otro supuesto que es cuando aquellos responsables o encargados les son aplicables las normas colombianas, principalmente a través de tratados internacionales. Esto realmente, en lo que yo tengo conocimiento, y en lo que mi experiencia refiere en materia de datos personales, pues realmente no tiene una mayor aplicación en estricto sentido, porque tal cual tratados internacionales que haya suscrito el Estado colombiano asociados a tratamiento de datos personales con ese nivel de especificidad y con ese alcance, no los conozco. Entonces creo yo que precisamente esa ha sido una de las pruebas que ha tenido que superar la Superintendencia de Industria y Comercio y que le ha forzado a optar por interpretaciones que pueden parecer desatinadas, y esto es lo que se plasma finalmente en esa demanda que interpone Google frente al Estado colombiano, porque no hay un soporte normativo que permita dar ese entendimiento tan claro como sí lo hace en este caso particular este parangón o esta medida comparativa que podemos adoptar frente al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Y es que tenemos que el reglamento sí tiene un enfoque mucho más explícito y expreso frente al principio de extraterritorialidad. Aquí no hablamos de una interpretación mucho más amplia del principio de territorialidad, sino que ya hablamos claramente de un principio de extraterritorialidad en el cual se asegura que se protejan los datos de las personas residentes de la Unión Europea, incluso cuando los responsables o encargados del tratamiento están fuera del Estado. Entonces, este básicamente es un esquema muy ligero de lo que plantea el reglamento europeo frente al alcance de dicho reglamento y la forma en la que puede tener una aplicación más allá de las fronteras de la Unión Europea. Entonces, tenemos por su parte el numeral 1 del artículo 3 del reglamento, donde nos dice que lo importante en este caso es el procesamiento de los datos personales. Independientemente de dónde se realice ese procesamiento de datos, si hay un procesamiento guión tratamiento de datos personales, eh, va a tener una vista, va a tener un alcance el reglamento europeo. Ya se desprenden de esta interpretación, o más bien de esta idea general de que lo que importa es el procesamiento de datos. eh, Tendríamos una idea, una serie de reglas o lineamientos para saber si se le aplica o no a estas empresas que están fuera de la Unión Europea. El primero de ellos, o el primer reconocimiento que se hace es sobre si las personas residen, si las personas titulares de estos datos personales residen en la Unión Europea. Y a su vez, si tanto responsables como encargados residen en la Unión Europea. A partir de esto tenemos ya la aplicación extraterritorial de la norma, del reglamento europeo, que es lo que se encuentra en el artículo 3.2, donde nos dice que se aplica incluso a empresas que están fuera de la Unión Europea bajo dos escenarios muy concretos, que son la oferta de bienes y servicios, que son aquellos donde la empresa, aun cuando no esté en la Unión Europea, ofrece directamente bienes y servicios a personas de la Unión Europea, independientemente de si estos son de carácter oneroso o gratuito. Y segundo, el segundo criterio, más bien el segundo escenario que llevaría a que esa aplicación del reglamento europeo llegue más allá de las fronteras de la Unión Europea es la monetización del comportamiento, que esto se puede tener como aquellas situaciones donde la empresa a través de ese monitoreo, pues digamos, genera ese valor
intrínseco frente al uso de esa información. Es decir, ese monitoreo constante del comportamiento de las personas que están dentro de la Unión Europea hace que se aplique el reglamento europeo más allá de sus fronteras. Esto es importante tenerlo presente porque prácticamente el proyecto de ley calca precisamente estos dos escenarios a efectos de entender cómo la extraterritorialidad se aplica o podría llegarse a aplicar para aquellas empresas que están fuera del territorio colombiano, pero que realizan igualmente tratamiento de datos personales de los colombianos. Bueno, finalmente dentro del reglamento encontramos el artículo 27 donde nos dice que estas empresas a las cuales bajo estos criterios que hemos mencionado se les aplica el reglamento europeo de protección de datos personales, pues deben designar precisamente un agente que los represente para tener un contacto directo con estas empresas y no tener, por ejemplo, como ha sido el caso colombiano, que esperar tal vez una muy buena voluntad por parte de esas empresas para atender este tipo de requerimientos, porque no hay formalmente a quién enviarle este tipo de comunicaciones en algunos casos, no digo en todos, pero digamos que se parte en estos supuestos de, digámoslo así, una potestad que se autorreconoce la Superintendencia de Industria y Comercio y que de no ser reconocida por estos otros agentes extranjeros que tratan datos personales de los colombianos, pues realmente no tendría ningún efecto práctico. Entonces, este es tal vez eh, el soporte práctico, insisto, de todo lo que implica la extraterritorialidad de las normas de tratamiento de datos personales. No tengo yo dentro del radar, tal vez, no sé si se tenga pensado más adelante dentro de lo que pueden llegar a ser las adendas que se hagan al proyecto de ley, que se tenga contemplado precisamente ese último parámetro en cuanto a que las personas, las empresas que realizan tratamiento fuera del Estado colombiano, pues se obliguen igualmente a tener un agente que los represente dentro del territorio para facilitar esa comunicación con la autoridad de control en materia de datos personales, que en este caso sería la superintendencia. Ahora, tenemos este parangón, tenemos este ejemplo, les decía yo, con el reglamento europeo respecto a el proyecto de ley 152 de 2024, que es el proyecto de ley que hemos tenido la oportunidad de estudiar hasta el momento. El ámbito de aplicación de este proyecto de ley, de lo que sería la futura, esperemos, ley de protección de datos personales en nuestro país, es mucho más claro que lo que dice la ley 1581 frente al tratamiento de datos personales y la forma en la que ese tratamiento puede ser identificado y que deriva en obligaciones y derechos. Derechos obviamente para los titulares de los datos, obligaciones para estos agentes internacionales que hacen el tratamiento de los datos. Entonces, aquí, como les decía en su momento, es tal vez calcada la identificación de ese principio de extraterritorialidad que tiene el reglamento europeo. Aquí, no obstante, no lo llamamos principio o aplicación extraterritorial de la ley, sino que lo referimos como ámbito territorial. En primera medida, el proyecto nos habla de la aplicación material de lo que sería pues, la ley, la eventual ley de protección de datos personales, se cala precisamente en esa idea de que lo que importa no es ni siquiera el titular de los datos personales, sino el tratamiento en sí de los datos personales, que este se efectúe dentro del territorio colombiano. Importante tener en cuenta esto, y es que se puede aplicar esas normas más allá de que existan o no tratados internacionales, que es un supuesto muy concreto y de muy difícil consecución por todo lo que implica generar precisamente esos acuerdos o esa colaboración entre los estados que tienen a su cargo, pues obviamente la protección de este derecho a la habeas data de los datos personales. Ya vamos a ver cómo esto finalmente en el proyecto también tiene una representación normativa cuando hablamos precisamente de esa serie de obligaciones que se derivan tanto para el Estado como para las autoridades de control, de tener una comunicación y un diálogo directo con otras autoridades y con otros estados de otros países para afinar esa cooperación, esa colaboración, que es lo que determinaría en estricto sentido que esto que estamos planteando conceptualmente como la extraterritorialidad de la norma, pues tenga un efecto práctico y que pueda llegar a tener, eh, pues digámoslo así, el valor esperado, y es que no se quede simplemente en una serie de recomendaciones o, por qué no decirlo, en sanciones que no van a tener ninguna consecución, precisamente porque no hay cómo aterrizarlo dentro de esos estados donde sí se tiene, digamos, una cobertura mucho más dinámica y una cobertura
mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más práctica, insisto con la palabra, para hacer efectivas esas decisiones que adopta el Estado colombiano frente a estos agentes que están en territorios fuera de nuestro país. ¿Qué tenemos con el ámbito territorial? Les decía yo, no tenemos tal cual el reconocimiento extraterritorial de la ley, pero sí hablamos de un ámbito territorial y nos dice básicamente que la norma será aplicable cuando los responsables encargados estén domiciliados o residan en el territorio nacional, independientemente de que el tratamiento tenga lugar o no en Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente esto no es el supuesto que nos lleva a estudiar las tecnologías de rastreo, porque lo que queremos es precisamente atar esas tecnologías de rastreo con que los datos se hayan conseguido a través de estas tecnologías dentro del territorio colombiano, pero es un supuesto que vale la pena tener en cuenta y es que aplica la norma, aplica el proyecto de ley y el alcance de dicho proyecto y la futura ley a aquellas personas, empresas, responsables o encargados que tengan su domicilio o residan en el territorio nacional, independientemente de dónde se realice el tratamiento. El simple hecho de que ya tengan residencia o domicilio en Colombia ya hace que les sea aplicable lo que será eventualmente la ley de protección de datos personales. Este tratamiento de datos personales, aun cuando las personas responsables y encargados no residan ni tengan domicilio en el territorio nacional, les será aplicable cuando, aquí insisto, nuevamente calca de lo que dice el reglamento europeo, la oferta de bienes y servicios o el control de comportamiento sea algo identificable a efectos de decir, estos agentes están utilizando datos de los nacionales. Están utilizando datos de los colombianos. Ese es el criterio adicional que se tiene para saber si aplica o no aplica lo relacionado a las obligaciones del proyecto de ley, de la futura ley. Me llama mucho la atención este tercer punto que está incluido dentro del proyecto y es que dice lo siguiente. Será aplicable a un responsable encargado que no esté establecido en Colombia, pero que le resulte aplicable a la legislación nacional derivada de la celebración de un contrato o en virtud del derecho internacional público. ¿Qué implica que le resulte a este responsable o encargado la ley, la futura ley de protección de datos personales, derivado de una consagración contractual? Es decir, que en ese acuerdo que se realizan entre responsables y encargados, incluso en ese acuerdo que puede quedar plasmado en la misma autorización que otorga el titular de los datos cuando entrega o reconoce o consiente el tratamiento de sus datos personales, si se identifica precisamente que la ley colombiana va a ser aplicable a ese tratamiento de datos personales, es un reconocimiento interpartes que no se había establecido dentro de la actual ley 1581 en materia de datos personales. No tenemos nosotros que esperar a que haya un acuerdo internacional, no tenemos que esperar a que existan tratados internacionales suscritos obviamente entre los estados, sino que las partes mismas pueden escoger la aplicación de la ley y esto tendrá efectos reconocidos a través de esta normativa, lo cual pues obviamente implica, pues digamos, una facilidad en cuanto a la identificación de sí, para el caso particular, para el tratamiento concreto que ha autorizado el titular o que se ha establecido entre un responsable y un encargado, o cuando hablamos de una cesión incluso de datos, podríamos nosotros decir fácilmente, aquí aplica la normatividad colombiana. Y esto, digamos que no hace imposible, por ejemplo, que se apliquen de forma conjunta o que apliquen a esas relaciones de forma conjunta diferentes regulaciones, como puede ser la colombiana y eventualmente la europea, porque finalmente el reconocimiento lo están haciendo las partes y son ellas las encargadas de abordar precisamente esas obligaciones de la ley aplicable, que ya yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de abordar y estudiar lo que son estos acuerdos de confidencialidad, lo que son estos contratos de transmisión y transferencia de datos, de forma mucho más espesa, de una forma mucho más manejable, lo que implica esa ley aplicable, valga la redundancia. Porque los acuerdos que acabo de mencionar normalmente refieren a la ley aplicable, pero esto no trasciende a la esfera internacional porque se queda solamente
dentro del contexto nacional, indicándonos algo que ya sabemos, y es que el tratamiento de datos personales que se realiza a titulares nacionales y que se realiza dentro del territorio colombiano hace que le sea exigible la Ley 1580 del 2012. Este reconocimiento legal de que el contrato puede traer de suyo este tipo de cláusulas, pues básicamente es un avance que considero yo vale la pena priorizar para efectos de entender el verdadero tenor de la ley y el verdadero propósito, que no es otro que proteger los datos personales independientemente de la nacionalidad del titular y de la ubicación del responsable y el encargado del tratamiento. Esto también nosotros lo podemos ver representado en otros apartes dentro del proyecto que refieren específicamente a normas corporativas vinculantes, a las cláusulas contractuales tipo, que finalmente son eso, son un avance, un desarrollo de esta libertad que tienen las partes para contractualmente obligarse y buscar en aras de no solamente identificar cuál es la normatividad que se aplica, proteger los datos de los titulares y pues evitarse consecuentemente investigaciones y sanciones por diferentes autoridades de control. La casuística que se ha presentado en Colombia, esto es un breve resumen que ya nos permite hacer un puente con el caso Google y la demanda que interpuso el Estado colombiano. Son muchos más los casos, pero estos me parecen tal vez los más trascendentales. El primero de ellos, en orden cronológico, será abordado a través de un par de conceptos que profiere la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2014 y en el año 2016, donde en un primer momento la misma superintendencia toma partido por no reconocer ese alcance de la ley 1581 y por ende no reconocer igualmente la competencia que tiene esta entidad para investigar estos agentes internacionales, habida cuenta de que precisamente la 1581 no es tan específica frente a la mejor manera en la que se pueden proteger los datos personales cuando son agentes internacionales los que hacen el tratamiento. Esta percepción inicial que se tenía a través de este concepto del 2014, cambia en el 2016 a través de otro concepto, donde aquí sí ya la superintendencia identifica y reconoce que tiene la competencia para hacer las investigaciones a las que haya lugar, independientemente de si el agente está ubicado o no en el territorio colombiano, porque lo que importa realmente es dónde se inicia el tratamiento de los datos personales. Esto lleva a que en el 2019 y en el 2020 ya a través de una resolución se impongan una serie de medidas y exigibles en todo caso a Facebook nuevamente, donde ya aquí podemos encontrar como las tecnologías de rastreo, las cookies principalmente, al ser instaladas en equipos y dispositivos de personas que residen en Colombia, generan o implican más bien un tratamiento de datos personales. Esto obviamente pues generó una serie de discusiones en su momento porque ya estábamos planteando incluso la magnitud de lo que era entender cómo la mayoría de las personas hacen uso de estas redes sociales, hacen uso de estas tecnologías y de forma masiva entregan su información. Recuerdo yo, para el momento en el que tuve la oportunidad de analizar estos primeros casos, estas primeras resoluciones, donde ya concretamente eh, esa competencia que previamente se había reconocido la Superintendencia de Industria y Comercio para estudiar estos casos, generaban unos efectos prácticos y generaban, ¿por qué no?, las órdenes administrativas que hoy por hoy pueden ser aplicables y le pueden ser remitidas a cualquier otro responsable o encargado dentro del territorio colombiano. Lo que me llamaba la atención en ese momento era que había un estudio muy minucioso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto al alcance que tenía los servicios que ofrecía Google a los nacionales, a los colombianos, y la forma en la que Facebook a su vez simplemente mencionaba que el tratamiento de los datos personales no se hacía dentro del territorio colombiano, sino que la parte, la porción de Facebook que se podía encontrar domiciliada en Colombia simplemente se encargaba de ofrecer servicios publicitarios y que realmente no había cómo reconocer ese tratamiento de datos personales porque eso lo hacía un agente externo a esta agencia publicitaria que tenía Facebook domiciliada en nuestro país. Entonces, como que la discusión finalmente llevó a que
se sedimentaran aún más las competencias que tenía la superintendencia, para luego ya en el año 2020 y 2021, cuando se aborda otro gigante de Internet, otro gigante de las nuevas tecnologías como lo era TikTok, esta red social china, se tuviera un mayor compromiso hacia la protección de los derechos y aquí a la protección de los derechos de menores de edad, que vale la pena decirlo, tienen un ámbito de protección mucho más reforzado. Ya tuvimos incluso un par de sesiones donde esto pues quedó más que dilucidado. Y nuevamente la superintendencia aborda su competencia, en este caso apoyada por una decisión previa que ya había dado la Federal Trade Commission en Estados Unidos. Google tiene un análisis similar también para estas mismas fechas, donde la superintendencia les dice que deben cumplir con todas las normas asociadas a la recolección y tratamiento y protección y seguridad de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Y aquí, digamos, erige o argumenta su decisión basado en un principio de interpretación jurídica donde dice la superintendencia que donde la ley no distingue, no les daba al intérprete hacerlo. Es decir, Google dice las cookies formalmente no son datos personales. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. Sí pueden llegar a constituir, digamos, una fuente de recolección de estos datos personales, pero eso no quiere decir que la ley eh, tenga que tomar partido por esa tecnología en particular. Es decir, Google lo que nos estaba diciendo en este caso era que la ley al no especificar nada referente al uso de cookies o al uso de estas tecnologías para la recolección de datos personales, no le era dado a la superintendencia optar por una interpretación que así permitiera pues adoptar esa interpretación, perdón, no le era dado a la superintendencia interpretar que la entidad tenía competencias para abordar la forma en la que maneja Google sus cookies como un tratamiento de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio toma esa misma interpretación, pero la aborda en un sentido completamente diferente, y es que como la ley no dice nada, no especifica nada respecto a cuáles tecnologías de la información, frente a cuáles tecnologías de rastreo constituyen o no una fuente originadora de tratamiento de datos personales, pues tampoco lo iba a hacer la misma superintendencia y por ende tampoco lo podía hacer Google. Es decir, la ley tan general como es permite generar ese tipo de interpretaciones generales, pero la discusión lleva a que, bueno, voy a pasar por alto el caso de LinkedIn, pero básicamente es eso, el reconocimiento que hace las SICA, esas competencias que tiene para aplicar y hacer exigible la ley 1581 a agentes que están en el exterior. Pero retomando lo que dice Google, eh, es precisamente por esa falta de claridad y de especificidad que se presentan casos como la demanda que interpone esta entidad, este gigante de Internet en nuestro país. Y es que dentro de la demanda lo que argumenta Google es que en ningún momento se acredita, la SIC logra acreditar que las cookies impliquen recolección de información que pueda considerarse datos personales. ¿Por qué? Porque las cookies recopilan información, pero no necesariamente son datos personales y dicen ellos con alta probabilidad no lo son. Esto pues a mí me parece un criterio un poco desatinado porque el simple, la simple posibilidad de que a través de las cookies que instala Google se recolecten datos personales, pues ya implica de alguna forma que la superintendencia por lo menos tenga ese potencial de determinar pautas, de por lo menos hacer indagaciones frente a la forma en la que esas cookies trabajan. Entonces, de ahí el primer punto, considero yo bajo este argumento que dilucida Google sería para la superintendencia. Google también nos dice que, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, la regulación colombiana no cuenta con directrices y reglas claras respecto al uso de las cookies. Claro, se han presentado en la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, diferentes lineamientos para poder interpretar que las cookies finalmente tienen ese potencial de generar efectos adversos para la protección de los datos personales. Claro, efectos adversos que se presumen
no porque las cookies en sí mismas sean malas, sino porque no tienen, digamos, un control directo por parte de los titulares de los datos. Entonces Google lo que nos dice es, a falta de esas normas y esas reglas claras, pues la superintendencia realmente lo que está haciendo es pisar en terreno arenoso y ¿por qué no? Disparando perdigones hacia todo lado, esperando calar una decisión con efectos lo suficientemente grandes que permita acreditar o más bien convalidar esa competencia que desde hace muchos años atrás la misma entidad se reconoció. ¿Sí? Entonces, también me parece un argumento no del todo ajustado, pero sí tiene más de cierto que de incierto, y es que no hay tal cual esas reglas, por lo menos no a nivel legislativo, que permitan a todos estos agentes internacionales conocer realmente qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer en el territorio colombiano, perdón, tomando o utilizando precisamente estas novedosas tecnologías, como ya vamos a ver, no se quedan solamente en el uso de cookies, sino que pueden ser incluso muchas más. Entonces, esto me parece prudente no para hallarle la razón a uno u otro extremo dentro de la demanda, sino más bien para entender cómo esa falta de certeza jurídica lleva a que se planteen estos escenarios. Una autoridad de control diciendo yo sí puedo, un agente internacional diciendo usted no puede porque yo no soy eh, una persona que esté bajo su vigilancia o inspección, por cuanto no quiere decir esto que yo pueda hacer o deshacer, diría Google, sino que más bien yo puedo hacer en la medida en que mi autodeterminación y en la medida en que normas internacionales que sí específicamente me, me cobijan, me obliguen. ¿Sí? Entonces, insistimos con lo que pasó incluso eh, en otros de los casos que les mostraba recientemente, y es que el cumplimiento de esas órdenes administrativas, de esas directrices que da la superintendencia, han sido más por buena voluntad de estos agentes internacionales que por el mismo reconocimiento que podrían hacer estos agentes frente a la obligatoriedad que les corresponde frente a la normatividad colombiana en materia de vías data. ¿Qué pasa? Qué dice adicionalmente Google frente a estas decisiones que adopta la superintendencia? Que básicamente debería empezar todo un proceso para que todas las páginas extranjeras que pueden llegar a tener o que se pueden acceder desde Colombia, eh, pues tengan precisamente esa lupa puesta de la entidad sobre ellos. Es decir, si lo hacen con Google, partiendo de la base que Google es un agente internacionalmente reconocido, también deberían hacerlo con todas aquellas páginas que pueden llegar a ser consultadas desde Colombia. Esto realmente, pues, no solamente plantea esa forma gravosa en la que se combina la Superintendencia de Industria y Comercio a proteger los datos personales, sino que adicionalmente dice, hombre, eso sería tal cual extralimitar sus funciones. Yo creería que tal cual como lo hemos visto hasta la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio, si bien es una autoridad de orden nacional, pues no tiene las herramientas ni tampoco el interés legítimo para entrar a hacer esa tarea tan minuciosa, sobre todo en lo que a páginas web se refiere, porque son millones de páginas las que debería entrar a revisar, pero finalmente esa no es una alternativa que lleve, o más bien, esa no es una situación que lleve a desconocer la competencia que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Claro, es muy complejo de verse, es muy complejo de hacerse, pero en última, si la Superintendencia de Industria y Comercio, así como lo hizo con Google, quisiera hacerlo con todas las demás páginas que pueden llegar a ser accedidas desde el territorio colombiano, pues lo podría hacer y para mí no tendría ningún tipo de reparo. Claro, la idea sería que esto estuviera mucho más claro, que se pudiera identificar de una forma mucho más transparente para que no quede simplemente como un argumento que se eh, plasma de mala fe, porque yo creo que se denota aquí la mala fe como es que usted si quisiera hacerlo no lo puede hacer, le está diciendo Google a la superintendencia. Y tratar de hacerlo sería extralimitarse en sus funciones. Creo yo que ese tipo de argumentos se genera a partir de esa falta de certeza jurídica que ya les había mencionado. Ahora, ¿qué dice la superintendencia? Nos dice, las cookies definitivamente es una modalidad de tratamiento de datos personales. Esto no tiene ningún reparo en mi consideración porque
tal cual lo ha reconocido la superintendencia, como lo ha hecho en España la Agencia Española de Protección de Datos Personales y diferentes autoridades dentro de la Unión Europea que han tenido, ya lo vamos a ver en su momento, también la oportunidad de generar algún tipo de sanciones a otros gigantes de Internet, pero en cuyo caso es mucho más clara la aplicación de la normatividad europea sobre estas personas. Eh, hay una cuestión adicional dentro de la demanda que vale la pena tener muy presente, y es que pese a que Google dice que no está sujeto a las leyes colombianas, cuando se expide el decreto 2039 del 2023, que es un decreto que en últimas busca es cementar las bases de lo que es el sistema impositivo en términos tributarios en nuestro país, donde se menciona dentro de este decreto aquellas personas que tienen presencia económica significativa en Colombia. Son personas que básicamente interactúan sistemáticamente con el mercado colombiano, que son reconocidos por los clientes usuarios dentro del territorio colombiano y que por ello, por ese simple hecho, se tendrían que ver obligados a el pago del impuesto de la renta. Google se acoge a esta disposición, obviamente con una, digámoslo así, con un interés paralelo, y es pagar una menor tarifa, pero sí que aquí hay un reconocimiento de Google a esa disposición que en últimas, pues digamos, podría ponerse en paralelo con lo que sería la normatividad colombiana en materia de datos personales. Es decir, para Google no le aplican las leyes colombianas a no ser que él mismo las reconozca, pero ya hay un antecedente y es precisamente el decreto 2039 del 2023. Entonces, no sería para mí tampoco muy claro de entrada suponer que a Google no le aplica ninguna norma, o que sencillamente a Google se le aplica aquellas normas frente a las cuales él mismo tiene como esa suerte de acogida. Para mí debería haber una norma y una ley que específicamente, de forma clara y transparente, nos diga quiénes son agentes a los cuales se les aplica la ley y quiénes no. ¿Sí? Para evitar interpretaciones y para evitar, digamos, discusiones que pues lleven finalmente a a la no protección de los datos personales de los colombianos. Creo que por cuestiones de tiempo no voy a tener la oportunidad de explicar uno a uno los casos que se han presentado derivados del reglamento europeo, donde se plasma precisamente esa forma en la que podría visualizarse mejor ese principio de extraterritorialidad, pero no son pocos, por lo que podemos nosotros identificar acá. Estos casos son multas millonarias que precisamente plantean, entre otras cosas, si la ubicación de la persona o de la empresa pueden llegar a generar alguna morigeración en las competencias que tienen las autoridades en materia de datos personales en diferentes países. Vemos aquí Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia, España. Entonces, son muchos los agentes y autoridades internacionales que han tenido la oportunidad de evaluar precisamente esta extraterritorialidad de la ley, pero en la mayoría de los casos, por no decir que todos, se reconoce finalmente que la norma, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, tiene precisamente ese potencial y es lo suficientemente robusto para poder proteger datos, para poder proteger los datos de aquellas personas que se identifican como ciudadanos europeos y cuyo el responsable o encargado de su tratamiento pues están ubicados fuera de este territorio. Frente al flujo transfronterizo de datos personales, quería retomar la sentencia C748, donde aquí la Corte Constitucional identifica que lo que se aplica a efectos de entender el ámbito de aplicación de la 1581 es el factor subjetivo que ya habíamos analizado líneas arriba, es decir, aquellas situaciones donde el tratamiento inicia en nuestro país y puede culminar en cualquier otro territorio. Lo importante aquí es que hablamos de una extraterritorialidad, así lo dice la ley, perdón, la sentencia C748, que lo que busca es garantizar la protección adecuada de los residentes de Colombia frente al uso de nuevas tecnologías y el uso de esas nuevas tecnologías en última escala en las tecnologías de rastreo. Frente a la transferencia internacional de datos personales, tal vez en este punto lo que quería era retomar un poco lo que guardaba relación con el ámbito, la posibilidad de que el ámbito de aplicación de la futura ley de protección de datos personales derivara de contratos que a su vez estaban asociados con normas corporativas vinculantes,
con cláusulas contractuales tipo modelo, incluso con los mecanismos de certificación. Todo esto, finalmente, lo que nos plantea es un parangón, o más bien una alternativa adicional a la de buscar entender si me aplica o no me aplica directamente la ley de protección de datos personales, y son mecanismos de autorregulación. ¿Qué falencia trae también de suyo la ley 1581? Que aparte de las normas corporativas vinculantes que tenemos aquí, que fueron reguladas a través de un decreto y no estaban visualizadas o contenidas dentro de la misma ley, no tenemos ninguna otra mención a mecanismos de certificación, a cláusulas contractuales tipo, a no ser que tengamos que adoptar un referente o una interpretación internacional que, como sabemos, no tiene la misma, el mismo potencial que tiene directamente una ley para hacerle exigible a responsables y encargados que las apliquen. Eh, con las tecnologías de rastreo que quiero yo que tengamos presentes, ya la Superintendencia de Industria y Comercio la reconoció como una forma en la que se pueden levantar datos personales como, como una tecnología que, si bien es cierto, por sí solas no constituyen datos personales, pero sí permiten o facilitan el tratamiento de datos personales, implica necesariamente que la instalación en los equipos, cuando estos están ubicados dentro del territorio colombiano y capturan a su vez datos personales de colombianos, implica sí o sí un tratamiento de datos personales que es objeto de control y regulación establecido según la ley 1581 del 2012. Eso ya no entra a discusión. En un caso que desarrolla o que estudia en su momento la Agencia Española de Protección de Datos Personales, insiste básicamente en lo mismo, y es que la forma en la que Google instala estas cookies, más allá del consentimiento que se tenga o no frente a la instalación de estas cookies y a la forma en la que trabajan, implican un tratamiento de datos personales. Es decir, la discusión frente a las cookies se puede derivar en dos frentes. Primero, si están autorizadas o no para, digamos, llegar al equipo de cada una de las personas titulares de estos datos que recolectan. La autorización que se tiene para que a través de esas cookies se traten datos personales son dos autorizaciones paralelas, la de la instalación, la de tratamiento de datos personales, y por otro lado, eh, entender que con estas cookies que se instalan, que levantan datos personales, pues se realiza el tratamiento, y que, ajustado a lo que establecen precisamente estas normativas que hemos visto, incluso el proyecto, lo importante es el tratamiento, dónde inicia el tratamiento de datos personales para saber si les aplican o no las normatividades de protección de datos personales. Otro tipo de tecnología de rastreo, que yo creo que es algo que no se percibe dentro del proyecto de ley, es, por ejemplo, los datos de ubicación o de geolocalización. Tecnologías como GPS que permiten el levantamiento de esa información no son tenidas en cuenta dentro del proyecto de ley. Ya lo vamos a ver aquí más adelante, pero el proyecto de ley simple, o sea, no lo dice tal cual, pero por la interpretación que se puede dar a la forma en la que está redactado el artículo que contiene precisamente lo referente a las tecnologías de rastreo, deja de lado otras tecnologías de rastreo y le apunta exclusivamente a lo que son las cookies o este tipo de archivos que se instalan en las computadoras y que levantan información directamente de los hábitos de uso, consumo, que quedan precisamente guardados a través de estas tecnologías o de estos archivos que son posteriormente transmitidos a responsables y encargados del tratamiento. Como lo vemos aquí en esta diapositiva, pues los datos de geolocalización en el reglamento europeo son reconocidos tal cual como datos personales. Entonces vale la pena establecer si el uso de GPS podría llegar eventualmente a calar dentro de ese reconocimiento normativo que hace el proyecto de ley de las tecnologías de rastreo. Quiero yo también poner sobre la mesa algo, y es que las redes sociales podrían llegar a ser tomadas como tecnologías de rastreo porque permiten, entre otras cosas, la ubicación de las personas, y esto pues genera pues una serie de cargas informativas que deben tener responsables encargados frente a la manera en la que comparten sus usuarios este tipo de información. Y aquí retomo algo que dice el artículo 9 del Reglamento Europeo, y es que, claro, refiere a datos de naturaleza sensible, o lo que nosotros conocemos en nuestro ordenamiento como datos de naturaleza sensible, a que, digamos así, la prohibición del tratamiento de este tipo de información
no se da cuando los datos personales los ha hecho manifiestamente públicos el interesado. Entonces, el hecho de que sea yo quien proporcione este tipo de información hace que sea de menor impacto o de menor trascendencia esos datos de ubicación. Estaría exonerado tal vez de eh, tener que entregar o más bien de solicitar una autorización cuando es directamente la persona quien proporciona estos datos. ¿Qué pasaría cuando esos datos son necesarios para la ejecución de un servicio? Entonces, esto ya lo vamos a encontrar aquí plasmado, como les decía yo, de una forma mucho más genérica en el artículo 57 del proyecto de ley, del actual proyecto de ley, que les digo yo, insisto, cala o queda más bien limitado a lo que sería el uso de las cookies por la forma en la que está redactado y está presentado. Me estoy volando algunos temas, pero creo yo que con esto tal vez hemos abarcado lo más importante de la presentación, tal vez quedaría pendiente este tema de la geolocalización en el ámbito laboral, pero básicamente son cumplir reglas de información y de captura de autorizaciones cuando estas son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué autorización y por qué no basado en otra legitimación para el tratamiento de datos personales? Porque según el artículo 57 del proyecto, solamente a través de la autorización del titular es que yo puedo tratar esos datos personales que generan las tecnologías de rastreo. Me excuso un poco por haberme extendido y por haber dejado de lado algunos temas, pero creo yo que por lo menos en lo que concierne al tema general al cual le apuntábamos en esta sesión, se abarcó en su mayoría. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Si queda de pronto algún espacio para duda, lo atendemos de una vez. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que ha sido espectacular, ¿no? Que nos has aclarado muchos aspectos, nos has aportado mucha información y sobre todo de algo de una materia tan interesante, ¿no? Y en relación sobre todo con eso, con el actual 1581 y lo que el nuevo proyecto aporta. No sé si de momento no hay ninguna cuestión en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Y si no, pues podemos dar por finalizado la sesión de hoy. Vamos a esperar un par de minutillos a ver si alguien se anima. Bueno, yo creo que lo has hecho tan bien que ha quedado todo clarísimo. De hecho, agradecen por el chat tu valiosa información. Así que sin más, yo simplemente recordar que esta sesión pues será subida al canal de YouTube para la semana que viene y que todas las semanas, pues hasta el día 28 de noviembre, todos los jueves, tendremos conferencias virtuales de este tipo. Así que les esperamos a todos. Muchísimas gracias una vez más, Andrés, por tu espectacular intervención, por toda la información que nos has brindado y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.